Aquí estamos de regreso en la hora de orar. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra, transmitiendo desde la ciudad de Puebla para Phoenix, Arizona, y para todas las comunidades y las comarcas que nos escuchan, los condados alrededor de Phoenix, a Tucson, Nogales, San Luis, Yuma, y por qué no decir Caléxico, que acabamos de estar por allá este fin de semana. Y a los hermanos que nos están escuchando en México y posiblemente no, y estaremos este fin de semana en Puerto Vallarta. Ahí estaremos con los servidores en un retiro diocesano de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo en Puerto Vallarta este sábado. Así que por ahí nos vemos. ¿Qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando del miércoles de ceniza. Y hemos estado preguntándonos si es bíblico o no es bíblico. Y hemos estado dando las razones, los fundamentos, por qué son 40 días. Hemos partido desde la definición de Cuaresma. Hemos descubierto que es un proceso de renovación, que es un proceso de cambio, que es una preparación para volver a Dios. Pero hay un signo del miércoles de ceniza que los hermanos no católicos nos cuestionan y que no sabemos responder. Y la pregunta es, ¿y la ceniza? Sí, y la ceniza, y déjame decirlo con la expresión muy mexicana, ¿qué onda con la ceniza? Bueno, el segundo ataque que nos hacen los no católicos, sí, de cualquier denominación, son nuestros hermanos en la fe. Tenemos que estar claro, todos los que somos cristianos seguimos a Jesús. Pero ellos han usado otras vertientes. Contra el miércoles de ceniza, estos hermanos consideran que ningún texto bíblico manda a colocar la cruz de ceniza en la frente. Déjame decirte lo que dice primero el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1667, 1667. Estos signos son sagrados, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. En el 1668 se nos dice, han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como el uso de cosas útiles al hombre, según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a las culturas y a la historia propia del pueblo cristiano de una región o de una época. Comprender siempre una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado como la imposición de las manos, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita que recuerda el bautismo. Y para terminar, en el párrafo, en el numeral 1670, se nos dice, estamos hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos no confieren, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia nos preparan a recibirla y nos disponen a cooperar con ella.
Fíjate lo que nos está diciendo la iglesia. De lo anterior entendemos que la cruz que se nos coloca es solo un signo exterior. Ojo, hermano, hermana, tú que llegas corriendo, es un signo exterior acompañado de una oración que nos prepara. Recuerda, polvo eres y en polvo te convertirás. Cree en el Evangelio. Esa es la oración que nos hacen cuando nos signan. Nos dispone a recibir la gracia que se nos concede en la resurrección de Cristo. Por eso, no debemos de angustiarnos por encontrar un texto bíblico donde alguien haya colocado la palabra, la cruz de ceniza, porque no lo vamos a encontrar. Son signos sacramentales. Del mismo sitio de estas personas de otras denominaciones, cuestionaban el miércoles de ceniza, y te quiero dar una justificación clara en la palabra. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 13, la palabra ceniza aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Solo una vez. Y es para informar sobre lo único que quedó cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios. Pedro escribió: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por otro lado, la palabra ceniza aparece también una sola vez en donde se describen los ritos de purificación de los hebreos en contraste con la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué es vivir esta práctica? Prácticamente, la ceniza se le asocia con el polvo. Es decir, simboliza a la vez el pecado y la fragilidad humana. La ceniza como sacramental significa, sí, el pecado y la fragilidad humana. En el Antiguo Testamento prevalece esta idea. El pecador es ceniza, nos dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 28. Para simbolizar esto, el pecador se sentaba sobre la ceniza y cubría su cabeza con ella. También esta palabra de ceniza ha sido usada o empleada para significar la tristeza del hombre abrumado por la desgracia, y sobre todo del hombre que se ve afligido por la pérdida, por el luto, que expresa así su nada. La ceniza, finalmente, nos tiene que recordar que somos mortales. Ese es el signo más importante. Recordarte a ti y a mí, polvo eres, y en polvo te convertirás. De nada sirve vivir tan apegado a las cosas materialmente. Y lo vemos en tantas y tantas historias de muchas personas que van y vienen. Y dices tú, ¿de qué le sirvió atesorar tanto? Todos tenemos que llegar a ese punto. Decía mi padre, que en paz descanse, lo que mata no es el rayo, sino lo que mata es la raya. Todos llegamos a la raya. La ceniza nos tiene que recordar que somos mortales, que fuimos creados de polvo y que a él volveremos.
por lo cual debemos aspirar a vivir la resurrección del Señor. Es que es una aspiración llegar a la Pascua, para entonces poder vivir otro signo, el signo de la victoria. Y este signo sobre de la victoria es sobre el mal. Este mal, el cual nos tiene atado en nuestros días. Este mal que nos está hundiendo. Y no podríamos tener mejor señal para nosotros que la cruz de Cristo. El mismo Abraham replica, contesta. El mismo Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Génesis 18:27. Mis queridos hermanos, creo que en esta ocasión, aquí, en la hora de orar, podemos prepararnos para poder entrar este próximo miércoles a vivir de una manera más madura nuestra fe. A no ser parte de la mercadotecnia, a no ser parte de la costumbre, a no ser parte de la cultura, sino llegar con una fe cimentada, con una fe de saber qué es lo que voy a vivir. Cuaresma de 40, tiempo de preparación, tiempo de cambio. Ceniza es un recordatorio de que polvo soy y al polvo volveré. Con tu mano en tu corazón, si te es posible, dile hoy al Señor: Señor, hoy abro mi corazón para que seas tú el que en este tiempo que iniciaremos de Cuaresma, me des la luz de tu Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que a ti te conduce al desierto 40 días y 40 noches, para descubrir estas áreas de mi vida que yo necesito cambiar, para descubrir estas áreas de mi temperamento, de mi carácter, de mi explosividad, de mi falta de comunicación con mi pareja, con la esposa, con el esposo, que no sé vivir. Señor Jesús, que esta Cuaresma sea un caminar para llegar a la Pascua, para celebrar tu resurrección, pero de un sentido distinto, de una manera distinta. Y que este signo de la ceniza me haga recordar que soy polvo y que al polvo me he de volver. Pero que la clave está precisamente en creer en tu evangelio, en creer en la buena nueva, en saber, Señor, que tú vas con nosotros en este caminar. Ayúdanos a darle un sentido nuevo a la penitencia. Ayúdanos a darle un sentido nuevo al ayuno. Ayúdanos a darle un sentido nuevo al sacrificio. Ya no queremos ser católicos del montón. Ya no queremos ser católicos de cumplimiento. Cumplo con creer que llego el miércoles y mis pecados están perdonados. Cuidado, no has entendido el llamado de nuestra Madre la Iglesia para poder vivir la Pascua, la resurrección de nuestro Señor, que es donde se cimenta tu fe, mi fe y la fe de la Iglesia Católica. Porque como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra fe. En vano es predicar. Querido hermano, soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra. Que Dios te bendiga. Que María Santísima te guarde en su regazo de madre. Y que nos escuchamos el próximo miércoles aquí en la hora de orar, a las 2 de la tarde México, 1 de la tarde Phoenix, Arizona. Sintonízanos, Radio en Familia. Yo te espero todos los jueves en familia para seguir creciendo en la fe, para seguir madurando en la parte psicoemocional y para seguir guiando a la familia y a los hijos.
Que tengas un hermoso día y recuerda, hermano de Puerto Vallarta, nos vemos y nos escuchamos este sábado allá en el Encuentro Diocesano. Hasta pronto. A ti, mi hijo, muchas gracias. Que Dios